Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al cuarto vídeo de nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión del Círculo Roto. Hoy nos toca adentrarnos en las cartas de clase místico. Y tenemos un vídeo una vez más interesante por delante, en este caso no tanto porque esta expansión añade un arquetipo nuevo o da soporte a un arquetipo concreto en las cartas de clase místico, sino porque tenemos una amplia variedad de cartas que nos aportan desde diferentes puntos de vista, tal y como veréis durante este vídeo. Vamos ya pues a por ello, comenzando como siempre con las cartas de nivel 0. Lo hacemos con el Negar la Existencia, un evento coste 0 con un icono comodín, hechizo paradoja, carta rápida, que puedes jugar cuando una carta de encuentros o ataque enemigo te fuerce a hacer una de las siguientes cosas. Elige una de ellas. Descartar cartas de la mano, perder recursos, perder acciones, recibir daño o recibir horror. Esta carta te deja ignorar dicho aspecto del efecto. El resto de ellos resolverían con normalidad. Es decir, esta carta la puedes jugar cuando una carta de encuentros o ataque enemigo te haga una de esas 5 perrerías. Eliges una de esas 5 y te permite ignorar por completo su efecto, independientemente de la cantidad que te fuese a hacer, independientemente de la cantidad de daño, horror, recursos, acciones que te hiciera perder, ¿no? Es una carta muy interesante por diferentes motivos, y uno de ellos es que interactúa de un modo muy curioso a nivel de reglas, en particular con las cartas de debilidad. Y es que esta carta efectivamente es capaz de alcanzar a las debilidades, lo cual es curioso porque hay cartas parecidas a esta que no alcanzan a las debilidades, como la barrera de protección, que es una carta que no alcanza las debilidades, y no las alcanzaba por un motivo muy sencillo. La barrera es una carta que debe jugarse antes de que empiece a resolverse la carta de encuentro. Y una debilidad, hasta que no empieza a resolverse, sigue siendo carta de jugador. Aún no se considera carta de encuentros. Solo se considera carta de encuentros cuando empieza a resolverse. Así que la barrera, en el instante en el que se juega, la carta aún no es de encuentros, así que no puede jugarse. Esta carta, al negar la existencia, se juega cuando la carta de encuentros te está haciendo la perrería, cuando ya está empezando a resolverse. Por tanto, sí que sería legal jugar esta carta para ignorar el efecto de una debilidad, puesto que el instante en el que esta carta se puede jugar, la carta ya sí que se considera carta de encuentros. Y por este motivo esta carta ha sido un staple en los mazos de la investigadora Diana Stanley durante mucho tiempo, porque Diana es una investigadora cuya debilidad personal le puede meter hasta 5 puntos de horror de una sentada, y esta carta se los puede cepillar sin ningún problema. Al menos podía hacerlo hasta hace poco. ¿Por qué? Porque el equipo de diseño recientemente ha cambiado una regla que hace que dicha interacción ya no sea posible. La debilidad de Diana es una carta que dice que por cada carta que tengas debajo de la carta de investigador de Diana, tienes que elegir entre descartarla o recibir un punto de horror. ¿Qué ocurre? Que antaño lo más normal era elegir no descartar ninguna, comerte todo el horror posible y luego jugar esta carta en respuesta para ignorar esa gran cantidad de horror. ¿Qué ocurre? Que según la última revisión del reglamento, la debilidad de Diana debe resolverse carta por carta, una por una. De modo que el negar la existencia solo podría ignorar el horror proveniente de una de las cartas que tiene debajo Diana. Y esto la verdad es que está bien porque esta carta trivializaba mucho la debilidad de Diana y ahora pues tiene bastante más garra dicha debilidad, ¿no? En cuanto a reglas, como digo, por ese motivo es muy interesante. Y en cuanto a nivel de calidad de la carta, hasta qué punto es una carta que considero que puede ser más o menos jugable, considero que es un staple, considero que es una cartaza que creo que va a haber juego en casi todas las barajas de clase místico que tengan esta expansión, por muchos motivos. Primero, porque es una carta que te protege de un amplio abanico de efectos. Otras cartas pueden defenderte del daño, del horror, pero esta carta te defiende de esos 5 aspectos. Eliges uno de ellos y te protege de él. Por tanto, esta carta puede protegerte de un amplio abanico de cartas de encuentros y ataques enemigos diferentes. Y es que además, a esta carta no le importa en absoluto la cantidad que te vaya a hacer ese efecto. Por ejemplo, da igual que un efecto de encuentros te meta 5 o 6 puntos de horror, porque esto te lo puede anular por completo. De hecho, hay una carta en el juego que te mete 100 puntos de horror y esta carta podría ignorarlos y de hecho rompería el escenario de hacerlo, ¿no?
Lo interesante es que, como digo, puede absorber cualquier cantidad de uno de esos 5 efectos, ¿vale? Solo de uno de los 5, pero sigue siendo muy interesante. En caso de que tengas una carta o efecto que te meta varias de estas perrerías, solo podrás ignorar una. Pero aún así, para mí sigue siendo muy útil. En particular, es una carta que te da mucha tranquilidad cuando la tienes en mano, porque es una carta que te protege de... Sobre todo, para mí, brilla más con cartas como los restos en descomposición o similares. Cartas que te meten perrerías en función de la cantidad de puntos que te falten para pasar una prueba. Por ejemplo, los restos son voluntad 3, por cada punto que te falte es un punto de horror. Ahí a lo que más miedo vas a tener es al autofallo, porque un místico por lo general tiene voluntad alta y no va a tener muchos problemas para pasar esa prueba. Únicamente debe tener miedo a fichas muy negativas o al autofallo. Y esta carta, al negar la existencia, te protegería de un autofallo. Da igual que te falles la prueba, puesto que vas a ignorar todos los puntos de horror que te fuera a meter. Por ello me parece una cartaza. Y es que además, por si no fuera suficiente, es una carta que encima tiene una sinergia muy sólida con ciertos investigadores como los que menciono aquí. Con Diana Stanley, porque es un efecto cancelador y a Diana le encantan los efectos canceladores, y con Sefina, porque esta carta es ideal para ponerla debajo de Sefina y copiarla con los mundos pintados. Siempre que tengas un mundo pintado en mano, en la práctica tendrás otra copia de esta carta en mano. Y cierto es que tendrás que esperar a un buen momento para jugarla, pero como dije en la guía de Sefina, las cartas que van debajo de ella es tan fenomenal cuando son cartas versátiles que te pueden ser útiles en cualquier momento. Y un mazazo de encuentros o de un ataque te lo puedes comer casi en cualquier momento. Por ello, esta carta es ideal para llevar debajo de Sefina. En resumen, considero esta carta un nuevo staple de clase místico. Considero que es una grandiosa carta defensiva que prácticamente todas las barajas de clase místico querrán llevar. Debes tener muy buenos motivos para no querer llevar esta carta. A no ser que por lo que sea tu defensa sea de por sí altísima y no tengas mucho miedo a recibir efectos de encuentros, todavía, pero por lo general esta carta la quieres prácticamente siempre en cualquier mazo con acceso a ella, porque el poder defensivo puntual que te da me parece, a mi modo de ver, extraordinario. Seguimos con la inspiración esotérica, un evento coste cero con iconos de voluntad e intelecto, hechizo espíritu, carta rápida que puedes jugar cuando fueras a resolver un efecto de una carta mística que dispare ante una ficha simbólica de las 4 típicas o del autofallo. Esta carta te dejaría cancelar ese efecto o bien resolverlo una segunda vez. Por tanto, es una carta que tiene dos funciones. Primero, te va a proteger de los efectos nocivos que puedan tener dichas fichas simbólicas, o bien te va a obtener un beneficio extra en caso de que la simbólica te dé lo contrario, te dé un efecto favorable. Por tanto, es una carta de combo, una carta que por sí sola no te va a hacer nada, pero que en la baraja adecuada en la cual tengas efectos simbólicas, pues te va a ser útil bien como defensa o bien para hacer combos con dichas fichas simbólicas. Por lo general yo considero que es ideal en las barajas de combo que van en torno a sacar beneficio de sacar fichas simbólicas. Barajas que van en torno a efectos como Olin McBride, la profecía oscura, la estatua grotesca, en general con las cartas de la expansión de la Era Olvidada. Esta carta pues encaja fenomenal en barajas que intenten explotar dichos efectos. Por poner un par de ejemplos prácticos sencillos, por ejemplo, esta carta con la canción de los muertos te dejaría meter 2 daños extra. Ese hechizo de combate, que al revelar ficha de calavera metes 2 daños extra. Esto, combado con esta carta, te dejaría meter otros 2 daños extra adicionales. O, por ejemplo, con un rito de búsqueda te dejaría prevenir la pérdida de acciones ante la revelación de una ficha simbólica. En ambos casos son ejemplos del potencial que puede tener esta carta. Evidentemente, si la quieres para combo, pues lo dicho, tienes que llevar esta carta en barajas que van a tener mecanismos manipuladores de la bolsa, como los ya mencionados. Solid, profecía oscura, estatuas son ideales para combar con esta carta. En general, la carta está bien para sacar más partido de esas barajas que intentan hacer combos con las fichas simbólicas. También tienes la alternativa de usarla para defenderte de efectos simbólicos negativos, pero ahí creo que no es tan potente como para querer llevarla en tus mazos. Yo la veo más bien al menos yo suelo llevarla más para barajas que hagan combos, o directamente con Diana, porque es otro efecto cancelador y Diana agradece un montón los efectos canceladores. Con Diana esta carta la llevarás yo creo casi siempre, porque de un modo o de otro tendrás en cartas místicas efectos que comben con dichas fichas simbólicas, sean positivos o sean negativos.
Con esta carta podrás bien defenderte de los efectos negativos o combar con los positivos. Como digo, en Diana yo creo casi siempre, y en otras barajas que giren en torno a la manipulación y van a sacar partido de las fichas simbólicas, pues esta carta te dejará sacarles aún más partido si cabe. Seguimos con la Profecía, una carta de habilidad con un icono comodín experimentado que dice que mientras haya 3 o más contadores de perdición en juego, ganará un icono comodín adicional. O bien, en caso de que haya 6 o más perdiciones en juego, en vez de eso ganará 2 iconos comodín adicionales. Por tanto, es otra carta hermana de estas que ya se vieron en los 3 vídeos previos. Esas cartas de habilidad que tenían pocos iconos de base, pero que podían ganar múltiples iconos extra ante ciertas condiciones. La carta Guardián era si tenías mucha vida y cordura restante, la Buscador con muchas cartas en mano, la Rebelde con muchos recursos, y esta evidentemente gira en torno a la perdición. Cuanta más perdición haya en juego, pues más iconos ganará esta carta. Y para mí esto es demasiado dependiente del contexto y del escenario concreto. Y además son contextos que por lo general no los puedes controlar. La cantidad de perdición que hay en juego pues depende del azar del mazo de encuentros. Así que esta carta por ello va a ser un poco aleatoria, dependerá de en qué contexto te encuentres. Por ejemplo, en el turno 1 no sirve de nada. En cuanto el plan avanza, no sirve de nada. Sin embargo, cuando tienes mucha perdición acumulada, pues sí que puede ser realmente buena. Aquí depende mucho del escenario concreto. Sobre todo los escenarios con planes con umbrales de perdición pequeños son horrendos para esta carta, porque generalmente nunca pasarás de 1 o 2 iconos. Y evidentemente es horrenda esta carta. Sin embargo, hay algunos escenarios que tienen solo una carta de plan o umbrales muy amplios. Y ahí, pues cuando estés ya con bastante perdición acumulada, esta carta será un +3 a lo que tú quieras. Ahí será una pasada de carta. Lo que ocurre es que, claro, depende tanto del contexto como del escenario concreto. Así que es una carta que si pudieras meterla para escenarios concretos que sepas que tienen umbrales de perdición amplísimos, pues ahí sería fantástica. Y aún así, bueno, tardaría un poco en coger los iconos, pero los acabaría cogiendo. Así que ahí podría ser útil. Pero el hecho de que dependa del escenario hace que para el juego de campaña pues pierda bastante. Esa dependencia de la perdición hará que generalmente como mucho iguale a un coraje inesperado. A ver, no se compara tan negativamente como a las anteriores, porque esta menos tiene iconos comodín. Esta siempre te valdrá para cualquier prueba. Así que es un poquito mejor igual que algunas de las anteriores, pero esa dependencia del azar, de cosas que no puedes controlar, como la cantidad de perdición que hay en juego, hace que no sea tan útil. Quizás sea una baraja que gire en torno a generar perdición y que puedas controlarla, cartas como David Renfield o cartas como el ritual, el mundo del ritual, para poder quitar esa perdición, o el pacto de sangre, podrían tal vez intentar combar con esta carta, pero sería un poco arriesgado. Ahí podría tener cabida, pero bueno, sería arriesgado. Por lo general, si tú no cuentas con esa manipulación de la perdición, es una carta demasiado aleatoria, la cantidad de iconos es tan aleatoria que hace que para el juego de campaña pues no sea tan práctica. Para un escenario concreto con umbrales amplios de perdición, pues sí, fuera de eso considero que la variabilidad de la carta es tan alta que no va a valer la pena. Seguimos con el signo mágico, un apoyo coste 3 con un icono de voluntad, ritual talento, ocupa una mano, carta rápida, dice que tienes un espacio arcano adicional que solo se puede usar para albergar un apoyo tipo hechizo o tipo ritual. Simplemente es una carta que va a transformar un espacio de mano en un espacio arcano. Estás ocupando una mano para ganar un espacio arcano extra. Lo cual en teoría está bien porque los místicos por lo general no suelen usar mucho las manos. Hay pocas cartas que usen la mano que sean realmente sólidas para los místicos. Así que esta carta no supondrá un problema de espacios y además te dará más espacios arcanos que te abrirán más opciones para poder llevar más de tus apoyos que son realmente críticos. Para los místicos, los apoyos arcanos son los más fundamentales, los más importantes, ¿no? Así que esta carta te dará más opciones de albergar más hechizos y de tener más hechizos en juego. El problema está en, bueno, tiene varios problemas. Primero, que no es barato. Tener que pagar 3 recursos, pues aunque sea rápido, es verdad que no te cuesta acción, pero son 3 recursos y los místicos ya de por sí suelen ser personajes que tienen una economía muy ajustadita, dependen mucho de cartas caras. Cierto es que tienen ciertas cartas de economía, como el soltar al alma, que están muy bien, pero
tener que pagar 3 recursos en esto pues puede ser un poco doloroso. Y luego yo me planteo la pregunta de hasta qué punto te hacen falta más espacios arcanos, más de 2. Y la respuesta es que, a ver, depende. Hay algunos personajes que sí que van a ser súper especialistas, místicos, que sí que van a agradecer tener tener más de 2 apoyos arcanos en juego. Sin embargo, hay otros que no les va a hacer falta o no tendrán la economía necesaria para tanto jugar esta carta como para poner encima un tercer apoyo arcano en el juego. Así que únicamente tendría sentido si tu baraja está hecha en torno a esta idea. Es una carta que creo que debes construir muy en torno a ella porque la economía es muy complicada de llevar. El hecho de que cueste 3 y de que los apoyos arcanos suelen ser caros de por sí, hace que sea una carta para arquetipos muy cerrados en torno a los apoyos tipo hechizos. Si puedes pagarlo, si tienes un mazo muy diseñado en torno a esta idea, hombre, ahí está bien, pero llevarla de modo general no lo considero útil porque, primero, no te va a hacer falta abrir ese tercer espacio arcano. Segundo, no tendrás los recursos para poder pagarlos. Ahora, si diseñas tu baraja en torno a esta idea, puede estar bien. Yo esta carta no la he jugado apenas porque nunca he hecho una baraja tan cerrada en torno a los apoyos arcanos, pero si la diseñas ex profeso, pues puede ser una carta interesante. Tienes que diseñar muy muy bien la economía del mazo para poder tanto pagar esta carta como los apoyos arcanos. Pero si lo haces, puedes tener igual un místico muy polivalente, capaz de hacer prácticamente de todo. Poder tanto combatir como investigar, como incluso evitar. Si tienes, por ejemplo, Nieblas del Lair, Rito de Búsqueda y Consunción en juego las 3, pues serás un máquina, serás un fenómeno. Quizás Akachi sea la más indicada para sacar partido a esto, porque tiene cargas extra y una carta personal para rebotarte de vuelta los apoyos. Con ella creo que puede ser óptimo, pero como digo, tampoco la he jugado mucho, así que no puedo ser tampoco muy categórico a la hora de juzgar la carta. Simplemente la veo para ese arquetipo de baraja, cerrada a construir en torno a la idea de esta carta, de abrir ese tercer espacio arcano, incluso cuarto si juegas con 2 copias de esto, y sacarle todo el partido posible. Seguimos con las cartas biclase que tocan clase místico. Aquí ya nos toca repetirnos porque todas las cartas, las 5 biclase, ya se han visto. Como comenté en el vídeo anterior, vamos a verlas desde la perspectiva de la otra clase. De entrada tenemos el Pergamino de Secretos, la carta biclase buscador místico, ese coste 1, con 3 secretos que nos dejaba, por una acción agotándola, mirar la carta del fondo de cualquier mazo de investigador o el de encuentros, pudiendo descartarla, añadirla a la mano del propietario, ponerla de vuelta en el fondo o ponerla arriba del mazo. Y que con tabú pasa a ser de activación libre. Yo considero que desde la perspectiva de un místico, como ya anticipé en el vídeo de buscador, es más atractiva, porque los místicos ejercen de un modo más natural como personajes soporte, que es, yo creo, lo que más encaja a esta carta. Un personaje especialista, sea en investigar o sea en combatir, no querrá gastar acciones en poner esta carta y en usarla, ¿vale? Con tabú es más tragable, pero digamos que yo creo que encaja más en la filosofía del soporte, un personaje que intente girar en torno a manipular los mazos, sobre todo en grupos grandes donde este tipo de estrategia puede encajar más, pues ahí puede tener más cabida, desde luego más para un místico que para un buscador. Y además tiene otra virtud, y es que en la práctica puede ejercer como carta robadora, dado que puedes coger la carta del fondo y robártela si coges tu propio mazo. Y los místicos por lo general no tienen tantos medios para robarse cartas, sobre todo en comparación con los buscadores. Por ello esta carta para un místico puede no solo ser un manipulador de mazos, sino también puede ser un motor para generarte robos de carta, que sí que puede estar bien. Aparte, los místicos, como dije antes, tienen menos competencia por los espacios de mano. Los buscadores tienen muchas herramientas que pueden querer llevar en las manos, sobre todo los tomos, las lupas, el kit de huellas, tienen muchas cartas que pueden llevar en las manos y que pueden molestarles a la hora de querer llevar esta carta. Un místico no tiene tantos problemas, sobre todo al arranque de campaña, pues esta carta encaja de un modo más natural en los místicos en grupos grandes. Así que en general considero que esta carta es interesante desde la perspectiva de un místico. Como digo, yo creo que ideal para llevar en grupos grandes, siendo un personaje soporte, teniendo ya compañeros especialistas, combatientes y buscapistas, y tú estar en un rol un poco más libre en el cual asistir a los compañeros. O incluso no necesariamente en ese rol. Podrías usarla como motor de robos de carta.
sobre todo si usas el tabú, y esta capacidad la usas como activación libre. Ahí puede estar muy bien, lo dicho, encaja mucho mejor en personajes místicos que en personajes buscadores por regla general. Y luego estaría la espada encantada, la carta biclase místico y guardián, ese arma coste 3 con 3 cargas que usarás para combatir con el combate, con +1 garantizado, y puedes, si quieres, gastar una carga como coste extra para hacer otro +1 de combate y un daño extra asegurado. Desde mi punto de vista, esta carta es menos atractiva para los místicos que para los guardianes. Sobre todo porque los místicos no van a usar tanto la habilidad de combate o no la suelen tener tan espectacular. Un guardián ya suele tener un combate altísimo, así que esta carta le hará un fantástico combatiente y le hará pegar con mucha efectividad. Un místico, por su parte, no va a tener tantas dotes de combate físico, así que no sacará tanto partido a esta carta. Así que la inversión es menos sólida. Y es que además esta carta comete un pecado capital para los místicos, que es esto de aquí, que es ocupar uno de sus preciados espacios arcanos. Por lo general yo prefiero una consunción antes que esto si quiero combatir. A no ser que mi combate sea altísimo o sea comparable a la voluntad, quizás con un combate solo un punto por debajo de la voluntad podría tener sentido, pero si mi voluntad es tremendamente alta, si tengo voluntad de 5 y el combate de 3 o menos, esta carta yo por lo general no la quiero en personajes místicos. Es menos interesante desde la perspectiva de un místico, por estos dos motivos, porque ocupa un espacio arcano, lo cual, como digo, es pecado capital, y segundo, usa una habilidad que los místicos no suelen destacar en ella. Así que, por lo general, los místicos no suelen querer esta carta. No le es injugable para nada, la pueden jugar con un combate sólido, pero yo honestamente prefiero un hechizo de combate, como la consunción, antes que llevar esta carta. Sin embargo, ya adelanto que la carta de nivel 3, la variante de nivel 3 mística, podría ser más atractiva para los místicos. Pasamos pues al Ajar, al Wither, apoyo coste 2, icono de combate, hechizo, espacio arcano, que por una acción nos deja combatir. Usaremos la voluntad en vez del combate y en caso de revelar ficha simbólica de las 4 típicas, el enemigo atacado tendrá -1 a combatir y -1 a evitar durante el resto del turno, hasta un mínimo de 1. Así que es una carta que nos deja combatir con la voluntad, lo cual es bueno para los místicos, y sin límite de activaciones, lo cual en teoría está muy bien. Y tiene aparte una opción de ablandar al enemigo el resto del turno, de bajarle el combate y bajarle la evasión. Lo cual todo eso está muy bien. Sin embargo, comete otro pecado capital muy serio para los apoyos de combate, que es no hacer daño extra de ningún modo. Todo lo que no sea pegar por daño extra va a ser flojo de por sí. Porque en este juego lo fundamental para combatir es comprimir acciones al máximo. Cuando vas a combatir debes liquidar a los enemigos con el menor número de ataques posible para pasar lo menos posible por la bolsa de caos y minimizar el número de acciones que te hacen falta para combatir. Esta carta comete ese pecado de no hacer daños extra de ningún modo. Sin embargo, hay que decir que no considero que sea del todo injugable. Está bien si lo usas como hechizo de combate secundario. Si en el segundo espacio arcano tienes otro hechizo de combate realmente sólido, como la consunción, por ejemplo, esta carta está bien cuando no quieres gastar cargas de la consunción. En caso de que el daño extra te sobre, pues puedes usar esto para no consumir cargas de la consunción. Así que es una carta que únicamente, a mi modo de ver, podría tener cabida en un místico súper especialista en combate y como recurso secundario, como puede ser, por ejemplo, el cuchillo de supervivencia en los guardianes, esa carta que solo pega por daño extra en respuesta en fase de enemigos y que en fase de investigación no pega por daño extra. Considero que es una buena arma secundaria y esta carta pues creo que le ocurre un poco lo mismo. Solo tiene cabida como arma secundaria porque por sí sola no es gran cosa. Lo de ablandar al enemigo, quitar -1 a combatir y evitar, para mí no es gran cosa. Realmente pierde porque no pega por daño extra. Tiene de virtud, sí, que tiene usos ilimitados, pero el hecho de que no pegue por daño extra de ningún modo le quita algo de gracia. Como digo, aunque puede ahorrar cargas de otros hechizos, y para mí esta es la gran virtud de esta carta, igualmente es que es tan floja que no suele ver el juego en prácticamente ningún investigador. Como digo, como mucho en un místico súper experto en combate y como arma secundaria junto a otro hechizo de combate que sí que pegue de modo sólido por daño extra.
Pasamos al sexto sentido, un apoyo coste 3, icono de intelecto, hechizo, espacio arcano, que por una acción nos deja investigar. Investigas con la voluntad en vez del intelecto y en caso de revelar ficha simbólica puedes elegir cualquier lugar revelado que esté conectado al tuyo. En ese caso pasas a estar investigando dicho lugar en vez del actual. Eso quiere decir que usarás cualquiera de los dos valores de velo. Y hay que aclarar que en caso de que haya enemigos en el lugar objetivo, no pegarían de oportunidad, puesto que las pegadas de oportunidad se resuelven después de pagar los costes. Pero en cuanto la ficha simbólica se revela, los costes ya están pagados. Así que, aunque estés, entre comillas, virtualmente en dicho otro lugar, pues no tendrías pegadas de oportunidad. Así que tenemos un hechizo que nos deja investigar a través de la voluntad sin límite de activaciones. Así que es carta hermana de la anterior, con una opción, en caso de revelar simbólica, de investigar lugares conectados que estén revelados. Y para mí esto es bastante más sólido que la carta anterior. Por el siguiente motivo, porque aunque no te dé pista extra, lo cual se queda un poquito corto en comparación con el rito de búsqueda, que es por solo un recurso más, aunque con límite de activaciones, el hecho de que te deje investigar con la voluntad en vez del intelecto está muy bien para personajes que tengan mucha voluntad y poco intelecto, lo cual es común en los personajes místicos. Así que si tienes un personaje místico que quieres que aporte en la investigación, pues esta puede ser una buena carta para llevar en tus mazos. Aparte tiene otra virtud que es interesante, es que es una carta que no tiene ningún efecto adverso. El rito de búsqueda, por ejemplo, te la juegas a perder las acciones, aunque cierto es que te puedes llevar 2 pistas por una sola acción repetidas veces, lo cual es fantástico. Esta carta, aunque no te da pista extra, no tiene ningún efecto adverso ante ficha simbólica. De hecho, puede ser hasta positivo en el contexto correcto. Así que es una carta más conservadora que el rito de búsqueda, pero que también se puede usar para investigar y puede ser muy sólida para usarla investigando. Como digo, si bien no va a desbancar al rito de búsqueda como el rey de los hechizos investigadores, pues es una buena carta que puedes añadir a tu elenco de opciones si quieres que tu místico aporte en la búsqueda de pistas. Como digo, ideal si tu personaje místico tiene mucha voluntad y poco intelecto, y también ideal si tienes medios para manipular la bolsa y asegurarte sacar las fichas simbólicas cuando puedes sacar un gran beneficio de investigar lugares conectados en vez de tu lugar actual. Pasamos ya a las cartas de nivel mayor de 0 y arrancamos con el 4 de copas, la carta de tarot de clase místico. Apoyo coste 3, nivel 1, tarot, espacio tarot, te da +1 permanente de voluntad y una reacción al arrancar la partida. Si esta carta está en tu mano inicial, puedes ponerla directamente en juego sin pagar su coste. Esta carta pues cierra el ciclo de las 4 cartas de tarot que nos dan un +1 permanente de una de las 4 habilidades básicas. Tenemos el as de espadas para el combate en guardián, la muerte para intelecto en buscador, la luna para agilidad en rebeldes y evidentemente tenemos el 4 de copas para voluntad en personajes místicos. Evidentemente esto es sólido en cualquier personaje místico, ya que todos los místicos van a abusar hasta la saciedad de la voluntad. Así que te diría que esta carta para mí es la más sólida de las 4 cartas de tarot. ¿Por qué? Porque las otras 3 son un poco más dependientes del contexto. Un guardián no siempre querrá invertir en el as de espadas de inicio de una campaña, aunque le puede ser útil. Igual que un buscador no siempre invertirá en la carta de la muerte, al menos de entrada en la campaña. La de la luna es aún más circunstancial y dependerá de si el personaje va a usar mucho la agilidad o no. Sin embargo, esta carta considero que es mucho más robusta que las otras 3 porque el uso de la voluntad a degüello es un recurso universal de los místicos. Todos los místicos, cual más cual menos, van a usar la voluntad a saco. Así que esta carta les va a venir fenomenal. Por este motivo, esta carta, al contrario que las otras 3, considero que sí es mejora prioritaria. Un místico que quiera usar mucho la voluntad la querrá comprar pronto y además le es barata. Por solo un punto de experiencia considero que es barato para lo que hace. Es cierto que si tú comparas esta carta con el rosario, generalmente sale perdiendo. El rosario es más barato, cuesta un recurso menos y además te absorbe 2 puntos de horror. Así que objetivamente es mejor. Sin embargo, sigue teniendo mucha calidad y perfectamente puede llevarse junto con el rosario, lo cual hace algo fantástico, es que puede darte junto con el rosario un +2 de voluntad. Ponte un místico con voluntad base de 5,
con el 4 de copas y el rosario juntos se pone en 7. Una voluntad de 7 te blinda frente al mazo de encuentros. No deberás aportar jamás o prácticamente nunca cartas a test de voluntad y cualquier hechizo que tengas será súper efectivo. De hecho, puedes llegar al extremo de que no te hagan falta las variantes mejoradas de los hechizos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando jugué Regreso a Dunwich, que jugué con Agnes, tenía esta carta junto con el rosario. No, miento. De hecho, ni siquiera tenía esta carta. Solo con Peter Silvestre mejorado y con el rosario me ponía en 7. Ponte que llevara esta carta, me ponía en 8 ya. Y lo que iba a decir es que no me hicieron falta las consunciones mejoradas ni los ritos mejorados, porque con esa voluntad tan alta de base, pues no me hizo falta. En ese arquetipo en el cual tienes una apuesta a degüello por la voluntad, esta me parece una cartaza. Aparte, otro motivo por el cual considero que esta es una grandísima carta es que los místicos de por sí tienden a hacer mulligans muy agresivos, es decir, intentan arriesgar mucho tirando cartas de la mano inicial para buscarse los hechizos clave, los hechizos críticos. Por tanto, por lo general van a tirar muchas cartas y a robar muchas cartas. Tienen más números que otros personajes de robarse esta carta. Igual que los buscadores con el estudioso, al tener cartas extra en la mano inicial, tienen una mejor sinergia con la carta de la muerte, los místicos, por hacer mulligans agresivos, tendrán mejor sinergia con esta carta. Así que si bien, en resumen ya, esta carta es hermana del resto, es similar al resto de la familia, su potencial considero que es bastante más alto que el resto, porque todos los místicos agradecen muchísimo el plus de voluntad y los potenciadores de voluntad no suelen ser tan comunes en personajes místicos. En el caso de Agnes es un poco extraordinario porque tienes acceso parcial a Superviviente y te da cartas como Peter Silvestre mejorado que te dan ese +1 extra permanente de voluntad. Los místicos puros y duros no tienen tantos pluses de voluntad, aparte del rosario, así que agradecen muchísimo cartas como esta. Seguimos con The Vermis Mysteries, un apoyo coste 2, único, nivel 2, icono de intelecto, objeto tomo, una mano. Por una acción, agotándolo y colocando una perdición sobre esta carta, puedes jugar un evento tipo hechizo o inspiración desde tu pila de descartes y reduciendo su coste en un recurso. Después de resolver dicho evento, debes retirarlo de la partida. Por tanto, es una carta que te va a dejar reciclar cualquier evento tipo hechizo o inspiración que tengas descartado. Te dejará volver a jugarlo con el coste extra de retirarlo del juego y acelerar el avance del plan colocando perdición sobre esta carta. Lo cual de entrada es objetivamente horrendo, me refiero a colocar perdición. Evidentemente, repetir un evento es fantástico, es extraordinario, por supuesto. Pero poner perdición es objetivamente horrendo. Así que esta carta solo tendría sentido en caso de que tengas modos fáciles de quitar esa perdición. Por ejemplo, con la iniciada en lo arcano, hasta cierto punto es fácil quitarla porque puede absorber daño / horror. Puedes combar con cartas como los analgésicos o la pipa para poder generar daño u horror fácil y quitártela de en medio antes de que te avance el plan. Con esta carta no es tan fácil porque no puedes quitarla de un modo tan sencillo. Es cierto que hay modos de quitar esa perdición y si diseñas el mazo en torno a la perdición, pues puede ser una opción, pero no es tan fácil en la práctica. Por lo general, cartas como esta, que meten perdición extra, solo tienen sentido, a mi modo de ver, si tienes modos fáciles de quitarla o si el efecto de la carta es tan extraordinariamente bueno que perder ese turno o el riesgo de perder ese turno vale la pena. Y además, esta carta tiene un problema, que es el siguiente. No hace combo con las cartas rápidas, ni con eventos de combate, ni de evasión. ¿Por qué? Porque esta carta es una capacidad de acción. Por ese motivo, si tú haces objetivo a una carta que sea rápida, sigues teniendo que gastar acción. Así que por ello pierde algo de gracia. Y aparte, los eventos de combate o de evasión, como el coste de jugar esta carta es una acción, esta jugada hará ataques de oportunidad. Esto igual tengo que revisarlo por si acaso me estoy confundiendo, pero si no me equivoco es así. Como el coste es una acción, y esto de por sí no es una acción de combate ni de evasión,
Si no me equivoco, da ataques de oportunidad, pero bueno, lo voy a verificar por si acaso para estar seguro. En resumen, el efecto de esta carta, si bien es muy bueno, en la práctica es menos sólido de lo que aparenta, por esos motivos, por la incapacidad de combar con cartas rápidas y el tema de las pegadas de oportunidad con combates y evasiones. Aparte de que el coste es muy peligroso. Esto puede ser perfectamente un mago de la orden, puede ser un motor que te genere perdición si la utilizas cada ronda. Así que la carta es jugable sí, pero tienes que tratarla con mucho cuidado. Debes llevarla en un mazo que sepas que puedes quitar esa perdición de un modo sencillo, porque si no tienes el riesgo de que esta carta, como digo, te ejerza como mago de la orden, te genere perdición extra y te adelante el avance del plan, lo cual objetivamente es horrendo. Vamos ahora con las variantes mejoradas de las cartas biclase. De entrada tenemos el Pergamino de Secretos versión de nivel 3 de clase místico, que sencillamente nos gana un secreto más y un icono de voluntad adicional. A no ser que esté leyendo muy mal la carta, es todo lo que hace. Así que pagar 3 de experiencia por tener un secreto adicional considero que objetivamente no vale la pena bajo ningún concepto. Si fuera como la de buscador y te dejase hurgar más cartas en el mazo, todavía, pero como solo gana un secreto más y hace lo mismo, para mí es mejor contar con la carta de nivel 0 e invertir en recursos para recargarla, que se puede hacer. Cartas como Embelesado, por ejemplo, podrían, si no me equivoco, hacerlo. Es mucho mejor eso que invertir 3 experiencia en mejorar esa carta. Y luego estaría la variante de la espada encantada de nivel 3, que gana lo siguiente, gana una carga extra, entra con 4 cargas en vez de 3, gana un +1 extra de combate, da +2 siempre que la usas, y te da una opción, al activarla, de gastar 2 cargas y de pegar por hasta 3 daños en total. Puedes gastar hasta 2 cargas cuando la activas y por cada carga que empleas tendrás un +1 extra de combate y un daño extra asegurado para este ataque, lo cual te va a dejar pegar de 3 daños activándola en 2 ocasiones. Esta carta considero que es bastante más sólida que su variante de nivel 0 desde la perspectiva, obviamente, de personajes místicos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el combate no es la habilidad buena de los místicos, es que fijaos en la cantidad de pluses de combate que os da. En caso de que la uséis de modo explosivo, usando 2 cargas, tenéis +4 de combate. Con base de 3, por ejemplo, tenéis combate de 7 y pegáis por 3 daños extra. Lo cual, objetivamente, está fenomenal. De hecho, hay gente que considera que esta carta es mejor que la consunción de nivel 3. Ponte, por ejemplo, un personaje como Akachi, que tienes voluntad de 5 y combate de 3. Akachi, esta carta le haría combatir con 7 de combate por 3 daños en caso de usarla de modo explosivo. Mientras que la consunción te da voluntad de 5 + 2, 7, solo un daño extra, entre comillas, y el riesgo de encajar punto de horror. Así que según cómo lo veas, esta carta puede ser hasta mejor que la consunción de nivel 3. Para mí los únicos defectos que tiene son los mismos que la carta original, aunque un poquito matizados. Primero, aunque usa la habilidad mala de un místico, bueno, entre comillas mala, al menos no usa la mejor habilidad, la potencia muchísimo y esto hace que pueda tener gracia en el mazo correcto. Sin embargo, sigue teniendo el defecto de ocupar un espacio arcano junto con un espacio de mano, así que le quita algo de gracia. Realmente, si tú la analizas desde la perspectiva de diferentes personajes místicos, en verdad, no creas, no hay muchos personajes que considero que la puedan llevar del todo bien, al menos en comparación con los típicos hechizos de arcanos místicos. Creo que Akachi podría ser la más indicada para llevarla. De hecho, esta carta la tengo jugada con Akachi con muy buenos resultados, sorprendentemente buenos resultados. Pero te dirá que fuera de Akachi es un poco más discutible. Usar el combate, que es la habilidad que no es la mejor. Considero que con los místicos es mejor apostar todo por la voluntad y tirar a degüello por la voluntad. A no ser que el plus que te dé sea tan bueno como el de esta carta. En resumen, considero que es una mejora sólida, considerando que la versión de nivel 0 no era del todo buena para místicos. Esta carta sí que puede llegar a ser atractiva para ciertos místicos, como Akachi, por ejemplo. Y aún así, como digo, no la considero realmente espectacular. Considero que es jugable con dotes de combate físico decentes, pero tampoco me parece realmente extraordinaria. Por lo general, si quieres asegurar
apuesta por hechizos de combate mejorados que tiren de la voluntad y que no tiren del combate. Aún así, como digo, puede ser jugable en ciertos personajes y en ciertos contextos si construyes un poquito en torno a esta carta, ¿no? Seguimos con Diana Esperance, un apoyo coste 4, nivel 3, con 2 iconos de voluntad, aliado bruja, espacio aliado, entra con 3 secretos, activación libre, te deja vincular un evento tipo hechizo de tu mano a Diana Esperance, al límite de un evento vinculado a ella. Bueno, no puede ser debilidad. El evento vinculado se puede jugar como si estuviese en tu mano. Y cuando se usa no se descarta, se mantiene vinculado a esta carta. Pero como coste extra para poder jugar la carta vinculada, deberás agotar esta carta a Diana y gastar un secreto, a sobre 3 daños y un punto de horror. Diana es una carta que considero muy interesante porque te da la opción de clonar un evento tipo hechizo en hasta 3 ocasiones. Puedes coger cualquier evento tipo hechizo que tengas en mano, vinculárselo y en 3 ocasiones o más como la recargues podrás jugarlo como si estuviese en tu mano. Esto evidentemente es fantástico si encuentras un buen objetivo. Por ponerte un ejemplo evidente, un ejemplo bruto, una barrera de protección de nivel 2 vinculada a Diana es fantástico, pero puedes jugarla en 3 ocasiones. Sí, encajarás 3 puntos de horror, pero podrás cancelar 3 basuras hasta a compañeros de equipo, a una por turno, eso sí, lo cual considero que es maravilloso. Y además te da un escudo de daño que es fantástico, que a los místicos les viene fenomenal, suelen tener poca resistencia, así que absorber 3 de daño les viene fenomenal. Es una carta que es muy interesante y es muy versátil porque considero que todos los místicos, cual más cual menos, tendrán buenos objetivos para vincular a Diana. Todos los místicos tendrán alguna carta de tipo evento hechizo que podrá sacársele mucho más partido con esta carta. Su único problema, normalmente tiene 2 problemas. Primero, el coste, es carísima. Coste 4 es muy caro. Sin embargo, para lo que hace puede estar bien. Hay que tener cuidado con la economía, que los místicos suelen muy ajustada, como digo siempre, pero es que el potencial que tiene es muy alto. El coste de 4 está justificado porque el potencial que tiene es grandísimo. Y evidentemente ocupar el espacio aliado es una apuesta muy seria. El espacio aliado, como siempre digo, es uno de los más importantes. Tienes solo 1 de base y deberás pagar carisma para poder llevar más. Así que ya puede ser bueno el aliado para ocupar ese espacio. Pero considero que Diana en un buen contexto, con un mazo con buena economía que pueda pagarla a ella junto con el resto de cartas y encima sacarle partido a esos hechizos que le vinculas, pues puede dar pie a jugadas realmente extraordinarias. Considero que Diana es una aliada muy muy sólida que se puede usar tanto ofensiva como defensivamente, según qué hechizo le vincules. Como le vincules un hechizo de combate, puedes pegar varias veces con él. Una cuchilla espectral, por ejemplo, puede ser fantástica. Lo que ocurre es que se puede ir un poco de coste, ¿no? O también una barrera de protección o un negar la existencia pueden ir también fantásticos debajo de Diana. El único problema es que el coste de esta carta se puede ir un poco de madre para personajes místicos, pero si lo conseguís pagar, esta carta puede ser de gran ayuda y puede ser una mejora muy sólida para vuestros mazos. Seguimos con una versión mejorada del Ahar, del Wither, apoyo coste 2, nivel 4, con 2 iconos de combate, igual que la original. Por una acción combates, con la voluntad, ganas más 2 de combate de regalo, y si revelas ficha simbólica, el enemigo atacado tendrá -1 a combatir, a evitar, y también ganará -1 a salud. Por tanto, lo que nos añade esta carta es un +2 de voluntad y un -1 temporal de vida al enemigo bajo ficha simbólica. Y ahí es donde esta carta empieza a ganar algo de calidad, porque está incidiendo en el defecto de la carta original, que es que no es capaz de meter por daño extra. Si bien es cierto que esto no es un daño extra, es un -1 de vida que encima se perderá al acabar el turno si no te cargas al enemigo, al menos abre la opción de poder pegar por daño extra de modo consistente y sin límite de activaciones. Eso sí, tienes que manipular la bolsa bien y tienes que revelar fichas simbólicas. Con esta carta la profecía oscura sería ideal para poder asegurarte, o tener muchos números, de revelar esa ficha simbólica. Ahí está muy bien, pero igualmente es una carta que solo encaja
en el contexto correcto y que depende de otros factores para funcionar. Debe encajar una baraja que pueda manipular la bolsa de modo muy consistente, porque esta carta, en caso de que no revele simbólica, es una basura, es una absoluta pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo y de recursos y de energías, ¿no? Esto solo vale para algo si consigues consistentemente disparar el efecto de ficha simbólica. Aparte de que el coste de experiencia es muy alto, 4 de experiencia es mucho, incluso para lo que hace. Así que yo solo la consideraría en ese contexto, en el contexto de una baraja que tenga medios para manipular la bolsa fácilmente, y aún así la llevará como complemento a otros recursos de combate. Yo no apostaría todo por esta carta, sino que la llevaría en una baraja que tenga ya otros recursos de combate, que ya suelen ser caros en cuanto a experiencia, así que es fácil que esta carta no encaje en tu economía en términos de puntos de experiencia. Y en verdad yo solo la tengo jugada en la Era Olvidada, porque es una campaña muy generosa con la experiencia, y ahí sí la he jugado con buenos resultados, debo reconocerlo, pero como digo, en un mazo con mucha manipulación de la bolsa y como complemento a otros recursos de combate. Digo, es un poco cara en cuanto a experiencia, pero puede tener su utilidad en barajas especialistas combatientes, místicas, y que tengan manipuladores de la bolsa para poder disparar el efecto de ficha simbólica de modo consistente. Seguimos con una variante del sexto sentido de nivel 4. Es igual que la original, investigas con la voluntad, ganas +2 de regalo para investigación, y ante ficha simbólica podrás elegir cualquier lugar revelado hasta 2 conexiones de distancia y podrás pasar a estar investigando dicho lugar, hacer como si estuvieras investigando dicho lugar. Por tanto, esta carta lo que nos da es un +2 de voluntad que ayuda a investigar y aumenta el alcance del efecto de simbólica a 2 lugares de distancia. Está bien porque coge la misma idea que la carta original y hace que sea mejor en lo que ya es buena. Refuerza las virtudes de la carta original. Puedes investigar con la voluntad, lo cual es bueno, sin límite de activaciones, y encima te regala unas agallas, entre comillas, para cada vez que la actives, lo cual es fantástico. Luego, el efecto de simbólica creo que es un poco más circunstancial, pero que en el contexto correcto, si juegas un poco alrededor, puede ser muy útil. Considero que es una mejora que es sólida en aquellos investigadores que quieran, místicos, que quieran investigar, y o en mazos que tengan efectos manipuladores de la bolsa, donde el efecto simbólico de investigar a distancia pues te pueda ser de utilidad. En caso de que la carta original te interese, pues esta mejora te puede interesar durante la campaña en caso de que puedas pagar esos 4 puntos de experiencia por copia. Terminamos con una variante del negar la existencia en nivel 5. Es igual que la original, con la diferencia de que no solo ignoras el aspecto elegido, sino que después vas a hacer lo opuesto de lo que te fuera a ocurrir. Es decir, en caso de que fueras a recibir X daños, te curarás X daños. En caso de que fueras a descartar X cartas, robarás X cartas. En caso de que pierdas X acciones, ganarás X acciones. Harás pues lo contrario. Por tanto, es una carta que tiene el potencial de literalmente reírse en la cara del juego. El juego te iba a hacer un destrozo absoluto y con esto puedes darle la vuelta. Esto es ideal en caso de que te fueran a reventar en cierto sentido, y con esto pues podrás, como digo, reírte en la cara del juego ante dicho mazazo que te fuera a meter. Aunque considero que el contexto en el que esto funciona de modo óptimo son situaciones muy concretitas de recibir una gran cantidad de ese efecto adverso y encima tener que esperar para poder lanzarlo, ¿no? Esta carta es ideal para aquellos que queráis hacer locuras contra el juego. Yo personalmente no me veo invirtiendo 5 de experiencia en esto, porque yo me centro más en el aspecto defensivo de la carta. La carta de nivel 0 ya te da una defensa extraordinaria. Esto te vale para reírte del juego, para hacer lo opuesto de lo que te fuera a hacer, pero no considero que compense invertir tanto en esto. Considero, a ver, que la carta tiene un potencial impresionante. Evidentemente, esto es extraordinario y no lo voy a discutir. Tiene un potencial tremendo, pero es carísima en cuanto a experiencia, y el uso óptimo solo se encontrará en caso de que el juego te haga una liada absolutamente impresionante. Aun con todo, debo decir que no es una carta que yo no haya comprado en la vida, sí que la he comprado alguna vez, pero más bien hacia el final de una campaña y en caso de que no tenga cosas mejores que invertir con un gran tocho de experiencia que he ganado por el motivo que sea.
Por lo general, esto lo querrás hacia el final de una campaña si te sobra la experiencia y quieres un recurso defensivo más o simplemente reírte en la cara del juego, que es lo que esta carta va a hacer, pues es lo que te aporta con respecto a la variante de nivel 0. La carta de nivel 0 te da la defensa y esta te da la burla del juego en todo su esplendor. Con esto cerramos ya este cuarto vídeo de análisis de cartas de jugador de la expansión del Círculo Roto. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el quinto y ya penúltimo vídeo de este bloque, en el cual pasaremos a las cartas de clase Superviviente. Lo dicho, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.